Buen día, sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Julieta Lisbeth Morales Álvarez y soy alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Actualmente curso el cuarto año de la carrera médico-cirujano y estoy rotando por la especialidad de cirugía en el Hospital General La Perla Nezahualcóyotl, que está a cargo de la doctora América Velázquez. El día de hoy me complace abordar el tema de suturas, el cual llevaremos a la práctica ya que es fundamental en nuestra formación como médicos. Así que comenzamos. Bien, vamos a ir abordando una pequeña introducción sobre la historia de lo que son las suturas. Ahora bien, vamos a tener que la historia de las suturas van a ir ligadas con la historia de la cirugía. En Egipto, en el año 3500 a.C., se decía que existía un antiguo papiro que mencionaba el material de sutura y cómo suturar heridas. Más adelante se descubrió el papiro de Smith, que aquí decía que las heridas de la cara se iban a tratar mediante el afrontamiento de los bordes con un material adhesivo. Más adelante, en Arabia, en el 900 a.C., se comenzaba a utilizarse un tipo de sutura que se llama kigut, que era para el cierre de heridas abdominales. Ahora bien, en la India también se conocía que se utilizaban grandes hormigas para aproximar los bordes de la herida. También en la India, al padre de la cirugía, que se le conocía como Sumhita, describió el método novedoso de coser heridas después de una operación y se mencionaba que el material de sutura fabricado con tendones, animales, pelo trenzado de caballo y tiras de cuero, además de fibras vegetales, eran las suturas más efectivas en ese entonces. Actualmente sabemos que ha llegado a un tal grado de sofisticación que se diseñan suturas sintéticas para procedimientos quirúrgicos específicos que van a atender obviamente los requerimientos propios de la cirugía, de la herida o del paciente. Bien, y entrando un poquito más en contexto, vamos a definir lo que es una sutura. Una sutura, como tal, la palabra va a derivar del griego sutum sucre, que significa coser. La palabra sutura describe a cualquier hilo de material utilizado para ligar o aproximar tejidos. También es conocida o considerada como la maniobra quirúrgica que consiste en unir los tejidos seccionados, así como el ligue de los vasos sanguíneos y su fijación hasta el momento de la cicatrización. A su vez, tenemos dos grandes grupos de suturas, las manuales y las mecánicas. Dentro de las manuales entrarán todas aquellas en las que utilizamos hilos que van a estar guiados por agujas para de este modo unir los bordes de las heridas. Sin embargo, las suturas mecánicas van a ser aquellos instrumentos que por lo general son desechables, que se conocen como engrapadoras. Bien, ya entrando un poquito más en esta parte teórica de lo que es el tema de suturas, vamos a incluir lo que es el tipo de sutura. Primero vamos a mencionar lo que sería una sutura ideal. Una sutura ideal sería aquella que es estéril, resistente a la tracción, atraumática, hipoalergénica, no tóxica, que no reacciona y con baja predisposición a la infección, que es absorbible tras haber cicatrizado, pero sin embargo pues sabemos que esta sutura ideal o bien llamada perfecta pues no existe. Entonces es nuestro deber aprender a elegir el tipo de sutura que es mejor para cada herida y también para cada paciente. A su vez vamos a ir mencionando las características físicas de la sutura, empezando con la capilaridad, que este término hace referencia a la capacidad de absorber fluido a lo largo del filamento, el cual se relaciona directamente con la tendencia a retener bacterias. Otro punto importante de aquí es el diámetro o el calibre. Se determina en milímetros y en la mayoría de los casos se expresa en unidades USP, obteniendo una secuencia descendente desde el 5 hasta los 11 ceros. Lo recomendado es utilizar el diámetro mínimo de sutura que permita lograr una buena tensión en el procedimiento, y es importante saber que a menor diámetro, menor traumatismo tisular. Dentro de estas tablas que les coloqué pues nos va a clasificar a las suturas por calibre, color, reacción tisular y la estructura. Con respecto a la seda, solo es un ejemplo para que podamos ir leyendo la tabla, tenemos que es de los 5 hasta los 10 ceros. Vamos a encontrar en dos colores, el transparente y el negro. Va a haber una reacción tisular moderada y va a ser de estructura multifilamentosa, que más adelante les voy a ir explicando más a detalle de qué se trata esta clasificación por estructura de cada una de las suturas. También tenemos el nylon, que va de los 2 ceros hasta los 11 ceros. Lo encontramos en tres colores, el verde, el azul y el negro. Va a haber una reacción tisular mínima y pues va a ser monofilamentosa. De esta primera tabla va a hablar únicamente de las suturas que van a ser reabsorbibles.
Ahora bien, vamos a hablar de las suturas no reabsorbibles, donde se encuentra el catgut simple, que va desde el 5 hasta los 7 ceros. Por ejemplo, va a tener un color amarillento, su reacción tisular va a ser intensa y su estructura va a ser monofilamentosa. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a pasar a la resistencia de la ruptura. Esta se mide según la capacidad de soportar la tensión tras ser anudada y se debe calcular la resistencia del hilo de sutura en función de la capacidad del tejido para soportar tensión. Este hecho tiene especial importancia porque el empleo de suturas muy resistentes en tejidos muy friables pues puede dar como resultado la aparición de lesiones tisulares, como lo podría ser un desgarro. Por tanto, las suturas deben ser tan resistentes como los tejidos en los que los vamos a emplear. Además, la resistencia debe prolongarse el tiempo necesario para lograr la correcta aproximación de los bordes y una buena cicatrización. Por lo tanto, cada material tiene su indicación en función a las necesidades de cada momento. De la mano, pues obviamente se va a integrar el concepto del trabajo de ruptura, que esta va a ser la capacidad del hilo para resistir una fuerza antes de romperse. Ahora bien, aquí les realicé una tabla donde nos va a clasificar a las suturas, la fuerza tensil o bien llamada resistencia a la ruptura y su absorción. Vamos a empezar con el Vicryl, que va a tener una fuerza tensil del 50% a los 5 días y del 0% a los 14 días. Su absorción va a ser de 42 días. El Vicryl Plus va a tener una fuerza tensil del 75% a las 2 semanas, del 50% a las 3 semanas y del 25% a las 4 semanas, con una absorción de entre 56 y 70 días. De acuerdo al Monocryl Plus, tenemos en dos colores, el incoloro y el violeta. Hablando del incoloro, tenemos que va a tener una fuerza tensil del 50 al 60% en una semana y del 20 al 30% a las 2 semanas. Con respecto al color violeta, tenemos que su fuerza tensil es del 60 al 70% en la primera semana y del 30 al 40% en la segunda semana, con una absorción de entre 91 y 191 días. Hablando del catgut simple, tenemos que su fuerza tensil es de 7 a 10 días con una absorción de 90 días, y el catgut crónico tenemos que su fuerza tensil es de 21 a 28 días con una absorción de 70 días. Otra parte importante de las características físicas de la sutura pues va a ser su elasticidad. Este va a ser el término que vamos a utilizar que nos indica que la sutura va a mantener su forma y su longitud, que es original después de haber sufrido un estiramiento. Esta va a resultar de gran importancia en los casos en los que se va a producir como forma secundaria un edema u otro efecto en la herida. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se vería esta elasticidad de la sutura. Y el punto final de las características sería la memoria, que bueno, va a ser una característica relativa a la elasticidad y va a hacer referencia a la capacidad de la sutura de recuperar su forma inicial después de ser sometida a una deformación. Es por eso que les puse como este juguete que se estira y se vuelve a regresar a su forma original y se vuelve a estirar y no pierde esa memoria, ¿no? Ahora vamos a pasar a la clasificación. Tenemos que existen múltiples clasificaciones en función al origen, al comportamiento del organismo y la estructura del material de sutura. Con respecto al origen podemos saber que se dividen en dos, en naturales y sintéticos. Del comportamiento pues van a ser reabsorbibles y no reabsorbibles. Con respecto a su estructura, pues aquí ya entra lo del monofilamento o multifilamento. Hay que tener en cuenta que las suturas multifilamento pueden someterse a procesos de torsión o trenzado, o bien pueden ser cubiertos por una máquina del mismo polímero que constituye los filamentos adheriéndolos, dándoles una apariencia de monofilamento. Y finalmente tenemos según su efecto en el tejido, que la podemos clasificar como traumáticas o atraumáticas. Vamos a mencionar algunas características de los monofilamentos y los multifilamentos. Como parte de las ventajas de usar sutura monofilamentosa sería que es mejor tolerada, va a tener una mínima reacción tisular, la retirada de puntos se menciona que es menos dolorosa. Con respecto a los inconvenientes, dice que es más difícil de manejar, se necesitan la realización de más nudos y un gran inconveniente es que son más caras.
Ahora bien, con respecto a los multifilamentos, pues aquí va a haber una mejor facilidad de manejo, una necesidad de menos puntos o menos nudos, son más económicas, pero los inconvenientes de este lado van a ser que son las peores toleradas, va a haber una mayor reacción tisular. Este tipo de suturas se recomienda que no se use en heridas infectadas o que tienen sospecha de infección, o bien si van a estar colocadas por mucho tiempo. Y bueno, hay que mencionar que la retirada de puntos es muchísimo más dolorosa. Y bien, a continuación les realicé una tabla con los puntos más importantes que debemos recordar de las suturas, como el comportamiento de la misma, su origen, el número de hebras, es decir, si son multi o monofilamentos, y su uso clínico. Esta es la tabla donde vamos a encontrar primero las suturas no reabsorbibles y después las reabsorbibles. Con respecto a las suturas absorbibles, no reabsorbibles, perdón, pues vamos a empezar con la seda, que va a ser de origen animal, va a ser multifilamento, se va a encontrar en procesos quirúrgicos generales, en cierres de paredes de los tejidos, alguna cirugía gastrointestinal, algún proceso quirúrgico bucomaxilofacial. También tenemos el lino, que es de origen vegetal, va a ser multifilamento, se utiliza para ligaduras de vasos, sutura de heridas que requieran alta resistencia y larga permanencia sobre todo. Tenemos también el nylon, que es una sutura sintética, que va a ser monofilamento o bien multifilamento recubierto, que se utiliza para suturar la piel superficial, la aponeurosis, alguna sujeción de pared abdominal, cierre de pared abdominal, alguna sutura de ligamentos capsulares e incluso en los tendones. También tenemos el poliéster, que es una sutura sintética, que es una de tipo multifilamento recubierto, y esta va a ser la sutura de elección para el refuerzo para un refuerzo permanente de lo que son las válvulas cardíacas artificiales, una anastomosis o también una sutura a nivel de los tendones. Otra sutura es la polipropileno, que es una sutura sintética monofilamento, que se va a utilizar en cirugía plástica, en pared abdominal e incluso en los nervios. El polietileno, que va a ser una sutura de igual forma sintética, multifilamento, y se utiliza en piel, fascias, hernias y eventraciones. Con respecto a las suturas reabsorbibles, pues tenemos en primera instancia el catgut simple. Esta va a ser de origen animal, va a ser multifilamento y puede usarse en presencia de la infección. Bueno, en presencia de que haya un proceso infeccioso, claro. El catgut cromado va a ser de origen animal, de igual forma va a ser multifilamento, y esta se usa esencialmente para cerrar fascias y peritoneo. También tenemos la polidioxanona, que es una sutura sintética monofilamento, que va a estar indicada en la aproximación de todo tipo de tejidos, incluyendo el uso de tejido cardiovascular pediátrico, en donde se espera pues que se manifieste un crecimiento, y en cirugía también oftalmológica. También tenemos el ácido poliglicólico, que pues va a ser una sutura sintética, que es multifilamento recubierto, fue desarrollado para cerrar heridas en tejidos blandos y puede aplicarse en presencia de inflamación o bien de infección. Finalmente tenemos la sutura Poliglactin, que es 910. Es una sutura de tipo sintética, multifilamento recubierto, que está indicada para aproximaciones o ligaduras en tejidos blandos en general. Así también vamos a pasar a otro punto muy importantísimo de lo que son estas suturas y con qué vamos a suturar más que nada. Pues vamos a hacer con las agujas, ¿no? Hablando de las agujas, tenemos que la aguja va a permitir el paso del hilo de la sutura a través de los tejidos. Por lo general son de acero inoxidable, cuya forma puede ser curva o recta y pueden cumplir con los siguientes criterios. El orificio que va a producir en el tejido pues obviamente debe de ser el mínimo que permite el paso del hilo. No deben introducir partículas extrañas en el organismo y no deben debilitar la estructura del tejido. Su diseño y construcción deben ser apropiados también para permitir un suturado exacto y de forma precisa. Con respecto a la morfología y los tipos de agujas que vamos a encontrar, pues tenemos bien sabido que las agujas van a disponer de una punta, de un mandrín y de un cuerpo. Hablando propiamente de la punta, va a ser el extremo que perfora el tejido, ¿ok? Vamos a tener varios tipos de puntas, como lo vamos a ver en la siguiente imagen.
Los tipos de punta, vamos a empezar por la cónica, que esta se utiliza sobre todo para tejidos blandos de fácil penetración, por ejemplo en el intestino, y se caracteriza por producir un mínimo traumatismo en el tejido. Con respecto a la punta roma, tenemos que esta punta no va a cortar el tejido y se va a usar en tejido hepático y renal. Tenemos la punta triangular, que tiene 3 aristas cortantes y que van a ser usadas en tejidos de alta resistencia como la piel. Otro es la taper curve o PTC, que es una combinación de entre la cónica y la triangular. Aquí las aristas de la punta no se continúan en el cuerpo y bueno, va a ser usado en tejidos resistentes. Finalmente tenemos la punta espatulada, que se va a formar por 2 aristas superiores, y esta principalmente se va a usar en sutura de córnea. También como parte del mandrín, que es otra parte propiamente dicha de la aguja, va a ser el extremo opuesto de la punta y pues va a ser donde se fija el hilo, y el cuerpo pues va a ser lo que se encuentra en la punta y entre el mandrín, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver su utilización. Tenemos aquí que las agujas rectas se van a utilizar para suturar la piel y pueden manipularse con o sin pinzas, o lo podemos manipular con los dedos. Aquí otro tipo de aguja serían las agujas curvas. Estas se van a manipular exclusivamente con el portaagujas. La aguja más cerrada, que es la de medio círculo, son las más apropiadas para suturar en zonas profundas, sobre todo en una cirugía del tracto biliar o gastrointestinal, incluso pulmonar, urogenital, ojo, cavidad nasal y cavidad oral. La más abierta, que sería la de un cuarto de círculo, como lo podemos ir observando en los dibujos que les coloqué, se usan fundamentalmente en cirugía oftálmica, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a ver lo que es la anatomía de la aguja. Los parámetros más importantes para definir una aguja, además del tipo de punta y de la sección que presente en el cuerpo, van a ser la longitud. Esta longitud en las agujas curvas pues va a representar la distancia existente entre la punta en el extremo posterior y la aguja si esta hubiera sido enderezada, ¿ok? La cuerda va a ser la distancia entre la línea de la punta y el extremo posterior. El radio en las agujas curvas, de nueva cuenta, es la circunferencia pues que va a contener la aguja. El calibre nos va a hablar del diámetro del alambre de acero que constituye la aguja y que lógicamente pues depende del grosor del hilo que vamos a utilizar. A menor diferencia entre estos pues va a haber un mayor grado de atraumatismo. Y finalmente tenemos el arco comprendido. Este va a ser el valor del arco de la circunferencia, que va a ser delimitado por la punta en el extremo posterior de la aguja. Generalmente el valor de este arco no se expresa en grados, sino en partes del círculo completo. Por ejemplo, los arcos más comunes son 5 octavos de un círculo, medio círculo, 3 octavos y un cuarto de círculo. Y finalmente, una parte importantísima que nunca se nos debe de olvidar sería la anatomía de un sobre de una sutura. Esta anatomía pues obviamente nos va a hablar del tipo de material y dónde vamos a encontrar el nombre de ese tipo de material en la envoltura, el calibre que estamos utilizando, el tipo de aguja es muy importante, y la fecha de caducidad y el lote. Tenemos que tener bien en cuenta estos aspectos porque no podemos utilizar ni suturar con suturas caducadas, ¿de acuerdo? Entonces, ni mucho menos equivocarnos de aguja. Bueno, dicho lo anterior, ahora vamos a llevar toda esta teoría a la práctica. Acompáñenme. El punto simple es de aplicación universal, proporciona un cierre anatómico seguro y se puede usar en cualquier tipo de tejido. Va a posibilitar dar una tensión adecuada a la sutura. Es muy utilizado para heridas netas, anfractuosas, irregulares o colgajos. También puede ser usado en la piel, en el músculo, en los párpados e incluso la córnea, etc. El punto en X es una sutura idónea para heridas grandes en zonas no muy visibles mientras que atienden aspectos más críticos del paciente, pues es una sutura hemostática, rápida y de buena funcionalidad. En lo que refiere a la yuxtaposición de los bordes de la herida, es frecuente emplearlo en cuero cabelludo y músculo.
El punto en U va a proporcionar un buen afrontamiento tanto superficial como profundo. Es una sutura útil en zonas de piel laxa donde los bordes de la herida tienden a invaginarse. Se trata de una sutura que oblitera los espacios muertos y es bastante hemostática. Se usa para refuerzo de aponeurosis y refuerzo de los tejidos laxos. Une los bordes del tubo digestivo y de los conductos vasculares y es muy útil en la reparación de hernioplastías. El punto continuo simple es ideal para heridas largas y rectilíneas que no estén sometidas a tensión. Con esta técnica se obtiene un mejor resultado estético, dado que no hay salidas de los puntos a la superficie, permitiéndonos dejarlos por más tiempo y lograr un mejor proceso de cicatrización. El punto continuo bloqueante es un tipo de punto muy útil en heridas de gran tensión, ya que permite ajustarlas muy bien, además proporciona una adecuada eversión de los bordes. Sarnoff. Este tipo de punto permite en una sola operación suturar varios planos de la herida, tejido epidérmico, dérmico y subcutáneo, utilizado para disminuir y redistribuir tensión, cerrar el tercer espacio y para revertir los bordes de la herida. Finalmente tenemos el punto Lambert. Esta es una sutura invaginante, es decir, que provoca una eversión de los labios de la herida. A menudo se utiliza para el cierre de vísceras huecas. A manera de conclusión, tenemos bien sabido que el conocer sobre las suturas y agujas, así como su clasificación y su uso clínico, es conocimiento básico en nuestra formación como futuros médicos. A su vez, también es de vital importancia saber la técnica de la realización de los puntos de sutura, para qué sirven, cuáles tienen mejor hemostasia, entre otras características. Sin lugar a duda, es de recalcar que la práctica hace al maestro, entonces es algo que debemos estar constantemente haciendo. De este modo, podremos adquirir más agilidad en las manos al momento de suturar, un mejor muñequeo e incluso velocidad y estética de la sutura.
Esta práctica tenemos que tratar de hacerla directamente con suturas y en piel para irnos acostumbrando, ya que como nos damos cuenta en el video, suturar en foamy no es lo mismo que en piel, por lo tanto hay que acostumbrarnos a una nueva superficie, a un nuevo calibre de aguja y de sutura, y de este modo irnos adaptando a los diferentes tipos de suturas. Y pues bueno, espero les haya gustado este video, nos vemos en la próxima y hasta luego.